El sol apenas asomaba detrás de las montañas cuando Elena caminaba descalza por el patio de tierra endurecida, con las manos llenas de agua que temblaban más por el miedo que por el frío del amanecer. La granja de su padre se extendía seca y solitaria, como si el desierto mismo la hubiera condenado a la rutina del silencio y del polvo. El viento silbaba entre las cercas rotas y cada sonido, el golpe de una puerta, el relincho de un caballo, el crujir de la madera, le recordaba que su vida no le pertenecía. Desde niña había aprendido que su voz no tenía valor, que sus sueños eran tan frágiles como las flores que trataba de hacer crecer entre las piedras. Su padre, un hombre endurecido por los años y por el orgullo, la veía solo como una carga, una herramienta que debía servir para mantener la tierra y el apellido. Nunca hubo ternura en su mirada, solo órdenes, reproches y silencios que pesaban más que los gritos. Elena había aprendido a moverse como una sombra, sin interrumpir, sin pedir nada. En las noches, cuando el cielo del desierto se llenaba de estrellas, se sentaba al borde del corral, mirando las luces distantes de los campamentos indios que brillaban como promesas imposibles. Había escuchado historias sobre ellos, sobre los apaches libres que cabalgaban sin miedo ni dueño, sobre sus mujeres fuertes y sus hombres de mirada salvaje. A veces se preguntaba si la libertad se sentiría como ese viento que le acariciaba el rostro cuando cerraba los ojos. El pueblo cercano la conocía solo como la hija del viejo Ramos, y pocos se atrevían a hablarle más de lo necesario. Había una tristeza en sus ojos que intimidaba a los hombres y enternecía a las mujeres, pero nadie hacía nada. En ese lugar, cada quien tenía su propio dolor que esconder. Elena soñaba con irse, con cruzar las colinas y no volver jamás, pero las promesas que hacía en silencio se desvanecían cada amanecer, cuando oía los pasos pesados de su padre acercarse, recordándole que su mundo era un cerco invisible que no podía romper. Aún así, dentro de ella, algo seguía vivo, un pequeño fuego que no se apagaba, aunque el viento del desánimo soplara sin tregua. Cuando trabajaba en los campos le hablaba al cielo. Cuando cocinaba, tarareaba melodías inventadas, y cuando nadie la veía, bailaba descalza en el establo, solo para recordar que todavía era una mujer y no una sombra. En esos instantes el mundo parecía detenerse, y por unos segundos podía imaginar que el amor existía, que alguien en algún lugar soñaba con ella también. Una tarde, mientras llevaba agua al pozo, escuchó un rumor lejano, un galope que no pertenecía a los caballos del rancho. El corazón le dio un salto inexplicable. Desde el horizonte, un grupo de jinetes cruzaba la llanura levantando una nube de polvo dorado. Reconoció las figuras por la distancia. Hombres de piel cobriza, con lanzas y cintas ondeando al viento. Eran apaches. El miedo se mezcló con una emoción que no comprendía. Había oído decir que eran fieros, que odiaban a los blancos, que tomaban lo que querían sin permiso. Pero también había escuchado otra versión, una que hablaba de su honor, de su respeto por la tierra y de cómo trataban a las mujeres como iguales, no como posesiones. Esa noche, mientras las hogueras del campamento indio brillaban a lo lejos, Elena no pudo dormir. Algo en su interior la llamaba, un presentimiento suave y poderoso a la vez. Tal vez era el destino, o tal vez solo un deseo desesperado de creer que existía otro mundo más allá de aquel rancho triste. Miró el cielo lleno de estrellas y, por primera vez en mucho tiempo, hizo una promesa, que si alguna vez la vida le daba una oportunidad, la tomaría sin mirar atrás. El amanecer siguiente trajo consigo un viento extraño, cargado de presagio. El cielo se cubrió de nubes rojizas, y el aire olía a tormenta y a polvo viejo. Elena estaba sola en el corral cuando escuchó el galope de un caballo herido. El sonido retumbaba en la tierra seca, como un corazón desesperado. De entre la neblina del desierto, apareció un jinete tambaleante. Un hombre de piel bronceada, el torso desnudo cubierto de heridas, y los ojos oscuros como la noche sin luna. Apenas alcanzó a detener su caballo antes de caer al suelo. Elena corrió hacia él sin pensar. En su mirada había algo que no podía describir. No era miedo, sino una fuerza silenciosa, una dignidad que aún en la debilidad se mantenía intacta. El hombre era apache, lo supo al instante. Llevaba collares de hueso,
el cabello trenzado y una lanza rota atada a la montura. Sangraba por el costado, pero cuando ella trató de ayudarlo, su voz profunda la detuvo con un murmullo que parecía mezcla de advertencia y ruego. «No temas», dijo él en un español quebrado. «No busco guerra». Elena asintió sin palabras, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que el viento podía oírlo. Lo ayudó a entrar al viejo establo, donde el olor a heno y lluvia próxima llenaba el aire. Con manos temblorosas, limpió sus heridas usando un trozo de su falda y agua del pozo. El guerrero observaba cada uno de sus movimientos con una calma casi hipnótica. Cuando ella le preguntó su nombre, él respondió después de un silencio que pareció eterno: «Kohan». Luego, bajando la mirada, agregó: «Del clan de los coyotes». Elena no sabía qué decir, pero el nombre le quedó grabado como una promesa antigua. Mientras el viento golpeaba el techo de madera, él le contó fragmentos de su historia. Una emboscada de soldados, un caballo que lo salvó en la huida, una larga noche en la que creyó que moriría bajo el sol. Sus palabras eran escasas, pero cada una estaba llena de un significado profundo, como si detrás de ellas hubiera siglos de orgullo y dolor. A medida que la tormenta rugía afuera, el establo se convirtió en su refugio. El sonido de la lluvia sobre el techo acompañaba la respiración de ambos, y el tiempo pareció suspenderse. Elena no podía apartar la vista de los tatuajes que marcaban su piel, líneas que hablaban de batallas y de ancestros. Había en él una serenidad que la desarmaba, una fuerza que no venía de la violencia, sino de la certeza de quien conoce su lugar en el mundo. Cuando él, al verla temblar, extendió una manta sobre sus hombros, su gesto fue tan simple y tan humano, que las lágrimas le llenaron los ojos. Nadie la había cuidado así en toda su vida. «Tu alma es libre», dijo Kohan en voz baja sin mirarla. «Pero tus ojos están enjaulados». Elena sintió que esas palabras la atravesaban. Nadie jamás había notado su tristeza tan claramente. Quiso responderle, decirle que no sabía cómo escapar, que el miedo la mantenía atada a esa tierra de silencio. Pero en lugar de palabras, solo salió un suspiro, y él, sin preguntar más, se recostó junto al fuego que ella había encendido, dejando que el silencio los envolviera. Pasaron horas, tal vez toda la noche. La tormenta cesó al amanecer, y un rayo de luz se filtró entre las rendijas iluminando el rostro de Kohan dormido. Elena lo observó en silencio. Había algo sagrado en ese momento, la mezcla de vulnerabilidad y fuerza, la sensación de que el universo mismo había conspirado para que sus caminos se cruzaran. Por primera vez, no sentía miedo de un hombre. Sentía respeto, sentía paz. Cuando su padre descubrió al guerrero al día siguiente, la furia estalló como pólvora. Lo llamó enemigo, salvaje, ladrón. Quiso echarlo a la fuerza. Incluso amenazó con el rifle que colgaba junto a la puerta. Elena se interpuso sin pensarlo. «No lo toques», gritó. Fue la primera vez que su voz rompió el aire de la casa. La primera vez que se enfrentó a la sombra que la oprimía desde niña. Su padre la miró con desprecio, incapaz de entender de dónde venía esa nueva fuerza. Pero Kohan, sin miedo, se puso de pie. Con una calma que solo los hombres de espíritu libre poseen, dijo: «No busco pelea, solo un camino». Y entonces miró a Elena, con una mirada que lo decía todo. «No olvides quién eres». Cuando él montó su caballo y partió hacia el horizonte, Elena sintió que el mundo volvía a volverse gris, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la misma muchacha que se escondía entre las sombras del rancho. Ahora sabía que la libertad tenía rostro, voz y nombre. Kohan. Los días que siguieron fueron de un silencio insoportable. La casa de Elena se había convertido en una prisión de miradas duras y palabras no dichas. Su padre la vigilaba con desconfianza, como si temiera que aquella chispa que vio en sus ojos el día del encuentro con el apache pudiera encender un fuego imposible de apagar. Pero el fuego ya estaba ardiendo. Elena lo sentía cada noche cuando miraba al horizonte, buscando entre las sombras del desierto una señal, una chispa, cualquier cosa que le dijera que Kohan seguía vivo. La brisa traía consigo el aroma de la tierra mojada y el eco de los coyotes, y ella lo interpretaba como un llamado. Una madrugada no soportó más. Tomó una manta, un poco de pan, y salió sin mirar atrás.
El aire estaba helado, pero su corazón ardía. Caminó siguiendo el cauce seco del arroyo, guiada solo por la intuición y la esperanza. El sol comenzó a levantarse pintando el cielo de dorado y rojo, y en ese paisaje inmenso sintió por primera vez que pertenecía a algo más grande que el rancho y su dolor. Cada paso la alejaba del pasado, y cada respiración la acercaba a la posibilidad de un destino distinto. Pasaron horas antes de que lo encontrara. O quizás él la encontró a ella. En la distancia, entre la niebla cálida que el sol levantaba del suelo, vio una figura sobre un caballo. Su corazón se detuvo. Era él. Koan la miró sorprendido, sin decir una palabra al principio. El viento agitaba su cabello, y sus ojos, tan profundos y serenos como recordaba, la estudiaban en silencio. «No debiste venir», murmuró con voz baja, pero Elena sonrió temblorosa y firme al mismo tiempo. Tenía que hacerlo. Kohan bajó del caballo y por un instante, el mundo se detuvo entre ellos. La distancia de culturas, el peligro, las voces del pasado. Todo se desvaneció. Solo quedaron sus miradas. Una promesa no dicha. Un reconocimiento mutuo. Ella era una mujer que había elegido su destino, y él, un hombre que respetaba esa decisión. «El camino no es fácil», le advirtió. «Mi gente no confía en los tuyos», pero Elena respondió con la suavidad de quien ya no teme. «Tampoco los míos confían en mí. Quizá por eso pertenecemos al mismo desierto». Esa respuesta lo conmovió más de lo que dejó ver. La ayudó a montar y juntos cabalgaron durante horas, dejando atrás las tierras de los colonos y adentrándose en el corazón del territorio apache. El paisaje cambiaba. Cañones rojos, ríos ocultos, águilas que planeaban sobre las montañas. Kohan le mostró los nombres antiguos de los lugares, palabras en su lengua que hablaban de espíritus, de memoria, de respeto por la tierra. Elena escuchaba en silencio, como si cada palabra la despertara de un sueño largo y gris. En el campamento las miradas fueron duras al principio. Las mujeres apaches la observaron con cautela. Los hombres desconfiaban de ella, pero Kohan la defendió con una simple frase: «Ella camina conmigo». Y en su cultura, eso bastaba. Con el tiempo, Elena comenzó a ganarse su lugar. Aprendió a moler maíz, a montar sin silla, a leer el viento. Su piel se bronceó, su cabello se soltó, su risa volvió a nacer. Ya no era la hija del viejo Ramos. Era una mujer libre entre los hijos del desierto. Las noches eran suyas. Bajo el cielo infinito se sentaban junto al fuego. Él le contaba historias de los antepasados, de los lobos que cuidaban las almas de los que amaban con pureza, y ella le hablaba de su infancia y de los sueños que nunca se atrevió a confesar. Un vínculo invisible los unía, más allá de las palabras. A veces, cuando el silencio se hacía demasiado profundo, bastaba una mirada, un roce de manos, un suspiro compartido para llenar el aire de significado. Un anochecer, mientras las estrellas se encendían una a una, Kohan la miró con una mezcla de ternura y asombro. «Tu corazón tiene la fuerza de la tierra después de la lluvia», dijo. «Te rompieron, pero floreciste». Elena bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas le ardían. «¿Y tú?», respondió en voz baja. «Eres el fuego que me enseñó a no temer». Entonces, por primera vez, él la tomó de la mano, con un gesto lento, reverente, como si tocara algo sagrado. El viento sopló fuerte, llevando consigo el olor del mezquite y del fuego, y ambos entendieron sin palabras que el amor había llegado. No de golpe, no como una tormenta, sino como el amanecer sobre las montañas, inevitable, hermoso, lleno de esperanza. La vida en el campamento se había vuelto un ritmo sagrado. Los días estaban llenos de trabajo, de risas de niños, del sonido de los tambores al anochecer. Elena había encontrado su lugar, uno que no dependía del apellido ni de la obediencia, sino del corazón. Con el tiempo su presencia ya no causaba desconfianza. Las mujeres le enseñaron a trenzar el cabello con cuentas de piedra, a pintar su rostro en las ceremonias, a entender el lenguaje de las aves y del viento. En los ojos de los ancianos vio respeto.
en los de los niños curiosidad, pero en los de Kohan encontraba un amor tan inmenso que a veces le asustaba, no por su fuerza, sino por su verdad. Una noche, durante una ceremonia de luna llena, los ancianos contaron historias de unión entre pueblos, de almas que habían nacido bajo estrellas distintas, pero que estaban destinadas a encontrarse. Elena escuchaba, y aunque no entendía todas las palabras, comprendía el sentido. Su mirada buscó a Kohan entre la multitud. Él estaba junto al fuego, su piel iluminada por el resplandor anaranjado, su expresión tranquila, pero sus ojos la buscaban. Cuando se cruzaron sus miradas, el tiempo pareció detenerse. Era un lenguaje antiguo, más profundo que cualquier palabra. En ese instante, supo que ya no había regreso. Pero el desierto, con toda su belleza, también sabía poner a prueba a los corazones valientes. Una mañana, el eco de los cascos de caballos rompió la paz. Desde una colina cercana, un grupo de soldados apareció con rifles al hombro. Los colonos habían informado del secuestro de la hija del viejo Ramos y venían a rescatarla. El miedo recorrió el campamento. Las madres tomaron a sus hijos. Los guerreros prepararon las lanzas. Kohan, con el rostro endurecido, tomó su arco y se adelantó. Elena corrió hacia él. «No luches», le suplicó. «Si lo haces, nunca nos dejarán en paz». Él la miró con esa calma que escondía fuego. «No puedo dejar que te arrebaten», respondió. «No eres prisionera. Eres mi corazón». Las palabras la golpearon con la fuerza de la verdad. Sabía que no había razonamiento posible. Los soldados no verían amor, verían pecado, traición. En su mundo, una mujer que amaba a un apache era una mancha, y aún así no podía volver. No quería. El sonido de los disparos retumbó en el valle. Los caballos se desbocaron, el aire se llenó de polvo y gritos. Elena se arrodilló junto a una roca, rezando al cielo mientras los hombres defendían el campamento. Kohan luchaba con la agilidad de un jaguar, sus movimientos precisos y silenciosos, su cuerpo convertido en danza y guerra. Pero la desigualdad era brutal. Los soldados eran muchos. Cuando uno de ellos apuntó su rifle hacia él, Elena corrió sin pensar. Se interpuso justo cuando el disparo resonó. El mundo se volvió ruido, polvo, silencio. Cuando abrió los ojos, Kohan estaba sobre ella, presionando su herida, su rostro empapado de lágrimas y polvo. «No te atrevas a dejarme», murmuró entre dientes, su voz quebrada. «Elena, mírame». Ella lo miró, débil pero firme, y con un hilo de voz dijo: «Te encontré. Eso ya basta». Pero no bastaba. Los apaches lograron dispersar a los soldados y cuando la batalla terminó, el campamento era un caos de humo y llanto. Kohan la levantó en brazos y corrió hacia las montañas, buscando refugio entre las cuevas sagradas de su pueblo. Durante días, la cuidó sin descanso. Usó hierbas, cantos, rezos. El viento del desierto parecía unirse a su plegaria. Elena oscilaba entre la vida y el sueño. A veces, en su fiebre, escuchaba su voz hablándole al espíritu del río, pidiendo que le devolviera su aliento. Otras veces, sentía sus manos fuertes sosteniendo las suyas, su calor manteniéndola en este mundo. Y una noche, cuando la luna se levantó plena y dorada, despertó. Kohan estaba dormido junto a ella, agotado. Elena se incorporó con esfuerzo y lo observó en silencio. Recordó el día en que lo vio por primera vez, herido, caído del caballo, y ahora era ella quien había sido rescatada, no solo de una bala, sino de una vida sin alma. Le acarició el rostro, y él abrió los ojos lentamente. Al verla despierta, sonrió con una mezcla de incredulidad y ternura. «Los dioses te devolvieron al mundo», dijo. «No los dioses», respondió ella con voz suave. «Tú». Pasaron las semanas y la herida cicatrizó, dejando una marca fina sobre su piel, pero para ella era un símbolo, no de dolor sino de amor, un amor que había desafiado todo, el prejuicio, la guerra, el destino. Los ancianos lo entendieron. Un atardecer, convocaron al consejo y con palabras solemnes, declararon su unión como bendecida por los espíritus del desierto. Elena se convirtió en parte del pueblo, no como extranjera, sino como puente. Enseñó a los niños algunas palabras en español, ayudó a curar a los enfermos, trajo nuevas semillas para la siembra. Su risa, antes apagada, llenaba el aire como un canto, y cada vez que el viento soplaba desde el oeste,
Kohan decía que era el desierto recordándole su promesa. El tiempo pasó, y el desierto aprendió sus nombres. Las dunas que antes parecían silenciosas ahora susurraban historias de amor y supervivencia. Elena caminaba cada amanecer junto al río, donde las garzas se posaban sobre las rocas. A veces aún recordaba el rancho, la casa polvorienta, la voz dura de su padre. Pero esos recuerdos ya no dolían. Eran como sombras lejanas de otra vida. Su verdadero hogar estaba allí, entre las montañas rojizas, donde el sol nacía lento y dorado, y el viento traía la voz de los espíritus antiguos. Kohan la observaba cada día con la misma admiración del primer encuentro. Había en ella una serenidad que le recordaba la tierra después de la lluvia. Cuando reía, el sonido se confundía con el murmullo del río. Cuando lo miraba, sentía que todo el peso del mundo se desvanecía. No necesitaban muchas palabras. Su amor se expresaba en gestos pequeños, en los silencios compartidos, en la forma en que caminaban juntos sin miedo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las montañas, Kohan la llevó a lo alto de un risco. Desde allí se veía todo el valle, bañado en tonos de fuego y oro. «Aquí descansan los espíritus de mis antepasados», dijo él con solemnidad. «Ellos bendicen a los que aman con verdad». Elena sonrió y tomó su mano. «Entonces escucha bien», respondió, «porque mi verdad eres tú». Kohan la miró, y en sus ojos se reflejaba la inmensidad del cielo. Sacó de su cuello un pequeño colgante hecho de hueso y turquesa. «Esto pertenece a mi madre», dijo colocándolo sobre el pecho de Elena. «Ahora es tuyo. Significa vida, fuerza y eternidad». Ella no pudo contener las lágrimas. Apretó el colgante contra su corazón y le respondió, «Y tú tienes el mío, desde la primera noche que vi tu alma en tus ojos». Esa noche, el cielo se encendió con miles de estrellas. En el centro del campamento, los tambores comenzaron a sonar, lentos al principio, luego firmes y alegres. Los ancianos cantaban en lengua apache, invocando a los 4 vientos para que bendijeran la unión. Las mujeres trenzaron flores en el cabello de Elena, y los niños corrieron alrededor del fuego con risas que llenaban la oscuridad. Kohan se acercó, vestido con pieles y plumas, y cuando tomó su mano frente a todos, el silencio cayó como un manto sagrado. «Ante el cielo, la tierra y el fuego», dijo él, «prometo cuidar tu alma como la mía». «Y yo», respondió Elena, con voz temblorosa pero firme, «prometo caminar contigo, aunque el camino sea polvo o tormenta». Entonces él la besó, no como quien conquista, sino como quien agradece. El beso fue lento, profundo, lleno de todo lo que habían vivido: el miedo, la esperanza, el dolor y la redención. El pueblo entero celebró con un grito de júbilo, y el eco de la música se extendió hasta perderse en las colinas. Esa noche, se alejaron del campamento y subieron juntos a la cima de una duna. El cielo era un océano de estrellas. El viento soplaba suave, trayendo olor a flores silvestres y madera quemada. Elena se recostó sobre la arena tibia y miró las constelaciones. Kohan la rodeó con su brazo, y por un momento el universo pareció detenerse para observarlos. «¿Qué piensas?», preguntó él. «Que el cielo no es tan grande como el amor que siento por ti», respondió ella, sonriendo entre lágrimas. El amanecer los encontró dormidos, envueltos uno en el otro, con la luz dorada del sol pintando sus rostros. El desierto vasto y silencioso los acogía como si siempre hubieran pertenecido allí. Desde entonces, los viajeros que cruzaban aquellas tierras contaban una historia: la de una mujer blanca que eligió el amor sobre el miedo, y la de un guerrero apache que desafió la guerra para seguir la voz de su corazón. Dicen que, en las noches claras, si uno escucha con atención, puede oír el eco de risas suaves y el murmullo del viento repitiendo un nombre: Elena, Kohan, y bajo el cielo infinito del desierto, su amor sigue vivo, como el fuego que nunca se apaga, como la promesa eterna del amanecer.